En febrero de este mismo año, la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente de la Junta Administradora Local, a la cual yo pertenezco, convocó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para que explicara el proyecto de áreas multifuncionales antes de que fuera a hacer cualquier cosa. Lo hicimos porque después de 3 años de socialización y de discusión en campo con el director del proyecto, en ese momento un ingeniero francés de nombre Stefan, quedó en claro que la CAR iba a cometer un ecocidio e iba a invadir un área ecológica de importancia especial. Esas dos cosas son conductas tipificadas penalmente en el código, o sea, son delitos. Sí. La actitud de la CAR fue absolutamente displicente, negando la realidad natural en ese momento de la socialización de la que le estoy hablando. Decía que no había humedal. Yo soy biólogo, comencé a estudiar humedales desde 1989. Hay un documentico rodando por ahí en la internet desde el año 95 en PDF llamado Plan Operativo de los Humedales de la Florida, Suezca y Cucunubá, y por lo tanto pues es claro que no estoy hablando por hablar. En ese sector que hoy está destruyendo la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en el marco de ese proyecto absurdo de áreas multifuncionales, está el hábitat más cierto, tal vez el último, de la tingua bogotana y el cucarachero de pantano. Yo al cucarachero lo vi ahí en 2020, no lo he vuelto a ver. A la tingua la he oído hasta tiempo más reciente y pues es evidente que ahí tenemos un hábitat de 2 especies endémicas y en peligro que por sí mismas, a la luz de la legislación colombiana y de la progresividad ambiental de la Constitución política, pues obligan a no hacer nada más que dejar eso para conservación, restauración, investigación y educación. Así de sencillo. La CAR decidió que no, que ese humedal no es humedal y que tenían que construir un humedal artificial, hágame el favor, sembrando una planta que se llama Phragmites australis. Es decir, viene otro error de concepción y de desconocimiento absoluto. Los que filtran el agua no son las plantas grandes que tienen flores y frutos, no, las que filtran el agua son los microorganismos que están pegaditos a las partes sumergidas de las plantas. A esos microorganismos en conjunto los llamamos perifitón. El perifitón es el que filtra, entre comillas, el agua, porque lo que hace es recoger el material, casi siempre materia orgánica, o sea, excremento fundamentalmente humano, y degradarlo para convertirlo en nutrientes para esos microorganismos que a su vez le pasan nutrientes a las plantas con las cuales viven en simbiosis. Entonces, Phragmites australis muy seguramente conformará una simbiosis con los microorganismos que existen en el lugar, pero eso no hace ninguna atenuante con respecto al delito que cometió la CAR al destruir una biocenosis que fue surgida por un proceso natural que no nos costó ni un peso, que se llama sucesión ecológica. La Asociación Bogotana de Ornitología, que reúne un número muy grande de personas cada diciembre en sus monitoreos, hace esfuerzos de muestreo muy intensivos que certifican que en realidad el único sitio donde se lo podía encontrar era ese sitio que hoy están destruyendo, que se llama, según la CAR, filtro de humedales. Está encerrado entre el Jarillón del río Bogotá y la ciclorruta que va desde este puente de Guadua hasta el Parque de la Florida. Esas obras hechas por mano humana, que contradecían la naturaleza propia de este sector del río Bogotá, pues dio como casualidad o como consecuencia lógica que el agua se quedara sin posibilidad de escurrir, de modo tal que se empozó y comenzó a seleccionar especies de humedal y se conformó un humedal bastante extenso y biodiverso, que es lo más importante. Si uno quería ver sin mayor esfuerzo animales de fauna, ¿sí? Es decir, mamíferos, reptiles, anfibios o aves propios de humedal, podía estarse ahí con más certeza que por ejemplo en Jaboque o en el mismo Tibabuyes o en el sector de Tibabuyes llamado Córdoba. Bien, entonces es lo que estamos hoy denunciando ante la ciudadanía. Nosotros estamos comprometidos con la defensa de todos los componentes de la estructura ecológica principal de Bogotá. ¿Por qué?
hasta los políticos reunidos en el Consejo de Bogotá reconocieron un hecho natural y lo llamaron emergencia climática. El hecho natural es que hay un calentamiento de la atmósfera, es decir, aumenta la temperatura media de la atmósfera más o menos con certeza día tras día, y la tendencia es a que aumente más y más. ¿Pero por qué? Porque se ha producido dióxido de carbono en exceso. ¿De dónde? Pues de la combustión de los hidrocarburos que hasta ahora estaban bajo la tierra y pues que por su propia naturaleza no iban a convertirse en dióxido de carbono. Entonces ese dióxido de carbono en exceso provoca un efecto que se llama de invernadero, no permite que el calor se disipe hacia el espacio exterior, sino que lo encierra dentro de la atmósfera, por eso se aumenta la temperatura. Y los seres vivos, empezando por las plantas y los bacterios, los unos con la ayuda de la luz y los otros con la ayuda de la energía de los compuestos químicos, absorben ese dióxido de carbono, lo sacan de la atmósfera y lo fijan en los cuerpos de cada ser vivo. Por eso necesitamos ecosistemas complejos como humedales, contribuyendo a fijar ese dióxido de carbono y evitar que la temperatura siga aumentando.